¿ya? La sana doctrina sirve para la vida, ¿ya? Ese es el corazón de nuestra clase. Si ustedes se han dado cuenta, no estamos estudiando una doctrina en particular, ¿ya? Lo que estamos haciendo nosotros es hablar en un sentido general. Lo que hicimos al principio fue explicar un poco lo que es la teología, el propósito de la teología bíblica, y ahora vamos bajando un poco ya para entender y interpretar la sana doctrina como la enseñanza que emana de las escrituras y cómo la enseñanza de las escrituras, una enseñanza sistemática, ordenada, que viene de una buena exégesis, de una buena hermenéutica, como algunos de ustedes han estudiado en algún momento de su vida. Esta sana doctrina sirve para la vida y ese es el corazón de nuestra clase, ¿ya? No estamos estudiando teología sistemática ni alguna doctrina en particular, sino que estamos diciendo y tratando de aprender que la sana doctrina, es decir, aquella enseñanza que emana de las escrituras, sirve para la vida del creyente, de la iglesia, etc. Y en nuestra lección número 2, lo que queremos entender y aprender es que la sana doctrina sirve para el amor, como y lo ilustramos con esta foto. Ya la sana doctrina sirve para el amor. Tratamos de definir un poco lo que era el amor, aunque este es un tema muy, muy grande, ¿ya? Pero quiero volver a estos textos y a ver si ustedes me pueden ayudar, por favor, a buscar y leer ahí con su propia voz. Eh, no sé si mi hermano Manuel ahí, por favor, puede buscar Juan 14, el Evangelio de Juan, capítulo 14. Eh, si mi hermano Claudio, no sé si tiene Biblia ahí a su mano, Claudio Yarse, sí, ahí está. Sí, voy a buscarla enseguida. Sí, no hay apuro. Hermano Raúl, que lo estoy viendo a usted, la primera carta de Juan, capítulo 3. Ahí estoy proyectando la cita en la pantalla, ¿ya? El ¿Comienzo, hermano... pastor? No, espera un poquito, hermano. El hermano Raúl dije sí, primera de Juan, hermano Raúl, primera de Juan, capítulo 3, verso 16 al 24. Y hermano Augusto, que lo ve usted, hermano Augusto Garrido, si puede leer por favor después al final, primera carta de Juan, capítulo 2, versos 4 al 6. ¿Ya? Y Claudio, Juan 15, del 9 al 17. ¿Ya? Claudio Yarse, Juan 15, del 9 al 17. Comience nomás, por favor, hermano Manuel. A usted lo designe primero, por favor. Ok. Si me amáis, guardad mis mandamientos. 20 al 24. Sí. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guardará mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Perfecto, gracias hermano Manuel. Hermano Claudio, Juan 15, del 9 al 17, por favor. Sí, hermano Claudio. Hermano Claudio Yarse. Ahora sí, pastor, ¿me escucha? Sí, Juan 15, del 9 al 17, por favor. Ya, ahora sí. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardarais
mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Perfecto, gracias hermano Claudio. Hermano Raúl ahora con primera de Juan 3, 16 al 24. Ya. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y así guardaremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque el Espíritu que nos ha dado. Ahí basta. Bien, gracias hermano Raúl. Y hermano Augusto, por favor, la primera carta de Juan, capítulo 2, 4 al 6. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Dice, permanece en él, debe andar como él anduvo. Perfecto, gracias hermano Augusto. Voy a compartir ese último texto que lo agregué esta semana, ¿ya? Y quiero que lo observemos bien ahí, el texto en primera de Juan capítulo 2. Recuerde que la relación que queremos hacer es la relación entre la verdad, la doctrina, la enseñanza, la escritura, tomándola como sinónimos, todas esas palabras, y el amor. Y aquí estoy compartiendo al frente a ustedes el propósito aquí el propósito de Juan para escribir estas cosas lo dice. Capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para qué. Ahí está el conector, ¿cierto? Que está uniendo esta frase y aquí está el propósito. ¿Para qué escribe estas cosas, Juan? Para que no pequemos, ¿ya? Para que no pequemos. Y nos dice, y si alguno, en contraste, si alguno hubiese pecado, nos da tranquilidad, nos da esperanza, no libertad para pecar, sino para decirnos que tenemos un abogado para con el Padre. Y este abogado no es María, intercesora, ¿ya? No es la Virgen María,
no es tampoco un santo que ganó méritos en algún momento y fueron tantos los méritos que ganó que tiene méritos o gracia de sobra y por lo tanto podemos recurrir a ese santo, no sé, Padre Hurtado, Sor Teresa y todos los otros santos hacia atrás y al cual podemos recurrir para que abogue por nosotros con el Padre. No, no es así. Si hubiésemos pecado, si llegamos a pecar y si usted se fija, le está hablando a creyentes, no son no creyentes, es decir, Juan entiende la posibilidad triste, podemos decir, de que los creyentes pecamos. Él quiere que no pequemos, pero si pecamos, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Qué abogado tenemos para con el Padre? ¿A quién? ¿A María? ¿A San Expedito que hace los milagros rapiditos, verdad? No, a Jesucristo el justo. ¿Por qué Jesucristo puede ser nuestro abogado? Ahí la palabra en griego, ¿se recuerdan cuál es? La palabra parakletos, abogado. La misma palabra parakletos en el Evangelio de Juan que se traduce como consolador. ¿Por qué Jesucristo puede ser nuestro consolador, nuestro abogado, nuestro parakletos en griego? Porque Él es la propiciación. Él es la satisfacción de la justicia divina del Padre por nuestros pecados, pero no solo por los de los hijitos, que seríamos nosotros, sino también por los de todo el mundo. Y aquí, de esto doctrinal, porque esto es pura doctrina, ¿ya? Esto es pura doctrina. Aquí lo que está haciendo Juan está hablando de cristología, está hablando de soteriología, está hablando de teología propia, ¿se da cuenta, no? Para aquellos que creen que la doctrina es solamente palabras grandilocuentes de los teólogos, no, aquí Juan está uniendo toda esta información, esta sana doctrina. ¿Para qué? Para entender y para saber nosotros, para que estemos informados que le conocemos. Es decir, los creyentes podemos llegar a saber que conocemos al Padre por medio del Hijo. Es típico cuando usted le pregunta a alguien, no sé, a un católico, que a mí me ha pasado mucho en evangelismo, cuando uno pregunta, ¿usted puede saber si es hijo o no hijo de Dios? ¿Qué le dicen ellos? No, eso solamente Dios lo sabe, ¿cierto? Cuando la Escritura nos dice, podemos saber que estamos en el Padre. Pero mire, dice, el que dice yo le conozco, que lo leyó nuestro hermano Augusto, el que dice yo le conozco, pero no guarda los mandamientos. ¿Ya? Aquí vamos, voy a ver si me funciona. ¿Ya? Aquí el que dice yo le conozco, esa es algo que alguien dice, ¿verdad? Un creyente, un supuesto creyente, profesante, pero no guarda sus mandamientos. ¿Está viendo el cuadrito, no? ¿Sí? Voy a ponerlo aquí en rojo mejor, como algo muy grave. No guarda sus mandamientos. ¿Qué es lo que dice Juan que es esa persona? Mentiroso. ¿Y qué es lo que no está en él? La verdad no está en él. ¿Se fija o no? No lo está diciendo un pastor legalista, lo está diciendo el apóstol Juan. Pero, y aquí estamos uniendo la verdad y el amor, la sana doctrina y el amor, ¿ya? Pero el que guarda su palabra, ¿qué significa esto, hermana Carla Gallego? ¿Cómo tú podrías explicar esto un poco medio ambiguo? ¿Qué significa guardar la palabra, Carla Gallego? ¿Cómo podrías explicarlo tú? Eh, Te escucho. bueno, atesorándola en el corazón, de tal forma que así nosotros podamos obedecer la palabra, obedecerla. Muy bien, gracias Carla, perfecto. Esta es una manera de decir el que obedece su palabra, que aquí está el contraste, ¿cierto? Guardar versus no guardar. Aquí arriba, ahí está. ¿Se fija la conexión? Que es lo típico que hace Juan.
Juan el apóstol siempre ocupa estos contrastes en su escritura: la luz, las tinieblas, los que creen y los que no creen, el que guarda y el que no guarda. Pero el que guarda su palabra, ¿qué es lo que habita en esa persona? A ver, hermana Evelyn, aquel que obedece, como dijo Carla, aquel que obedece la palabra, que obedece sus mandamientos. ¿Qué es lo que hay en él verdaderamente? ¿Qué es lo que habita en él? La verdad de la palabra de Dios. Pero hay otra palabrita, aún más potente, que está ahí mismo. El amor. Sí, lo dice. Dice verdaderamente el amor de Dios. Ya, el amor de Dios, ¿se fija? Y no es solamente que habita, sino que además este amor de Dios se ha perfeccionado, se está completando y se está haciendo pleno. Por eso sabemos, dice aquí Juan, por esto sabemos que estamos en Él. Es decir, algo que nos da seguridad de nuestra salvación. Recordando alguna pregunta que nos hicieron hace un par de semanas. ¿Es posible saber que estamos en Cristo? ¿Y cómo? Primero, sabiendo cuando obedecemos o no obedecemos su palabra. Aquellos que obedecen la palabra de Dios. Y Juan sabe que no es de manera perfecta. ¿Por qué? Porque el mismo Juan está reconociendo que podemos llegar a pecar, ¿cierto? Por lo tanto, Juan no está hablando de una santidad perfecta como, por ejemplo, Wesley lo entendía, ¿verdad? La rama protestante, metodista, wesleyana, arminiana, que ellos creen que es posible en la tierra tener una santidad perfecta. Pero aquí Juan nos dice que podemos llegar a pecar, pero aún en esta vulnerabilidad que tenemos como creyentes, si guardamos la palabra de Dios, ¿qué es lo que sucede? En verdaderamente el amor de Dios que habita en él se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Y cuál es la conclusión final aquí, por lo menos en este versículo 6, espero que usted lo alcance a ver? El que dice que permanece en Él, es decir, en Cristo, debe andar como Él anduvo. ¿Ya? Entonces, si usted toma este texto, más lo otro que ustedes leyeron, los varones y otros tantos más, la doctrina, la enseñanza correcta, la enseñanza bíblica sirve para el amor. Es decir, la verdad debe llevarnos a un amor correcto. Primero, el amor de Dios en nosotros se va perfeccionando y este amor se ejecuta, se practica tal como ya lo vimos de alguna manera la semana pasada. ¿Ya? Después vamos a seguir viendo algunas otras cosas, pero quiero avanzar ahora quiero avanzar con nuestra visual rápidamente, ¿no? De lo que alcanzamos la semana pasada, ¿ya? Aquí vimos en la pregunta número 1, que está basado todo ahí en la segunda carta de Juan, ¿cierto? La segunda carta de Juan. ¿Quién era la señora? Si era la iglesia local, si era esta familia, y vimos esta relación que tenían ellos, sus hijos, con el amor y con la verdad. Ya, justo ahora voy a buscar aquí segunda carta de Juan para tenerla aquí a la vista. Espérenme un poquito, ya que me está costando encontrar. Ya. Voy a buscarlo en mi Biblia nomás. Segundo libro, la segunda carta de Juan. Aquí nos dice, ¿verdad? El anciano, que es Juan, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. ¿Se recuerdan esta unión, esta relación
podemos decir, lógica entre el amor y la verdad. Y no solo yo, dice, sino también todos los que han conocido la verdad. Ya después vamos aquí a la segunda pregunta. ¿Qué mandamiento le da Juan a la iglesia en los versículos 5 y 6? Y la respuesta es el nuevo mandamiento que Juan da a la iglesia es amarse unos a otros. Amarse unos a otros, lo cual significa obedecer los mandamientos de Dios. ¿Contra qué advierte Juan a la iglesia en los versículos 7 al 11, que usted me ayudó a contestar la semana pasada? Tiene que ver con este peligro de extraviarse, ¿ya? De extraviarse de la sana doctrina, como lo dice el versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina, en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Se recuerdan, no? Que eso lo vimos la semana pasada. Es decir, existe una doctrina de Cristo. Existe una enseñanza de Cristo. Recuerde que en este contexto doctrina y enseñanza son sinónimos, ¿ya? No estamos hablando de una enseñanza sistemática, es decir, que Cristo dijo yo les voy a enseñar, no sé, de soteriología, de antropología, después de neumatología, no. Es sinónimo de la enseñanza del Señor Jesucristo y los que perseveramos en esa doctrina, obviamente el amor de Dios también se ha perfeccionado, se perfecciona en nosotros. La pregunta número 4, ¿se recuerda, no? Observa que el versículo 7 comienza con la palabra ¿por qué? Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Este ¿por qué? Significa pues. Juan está exhortando específicamente a la iglesia a que se amen unos a otros. ¿Por qué? Porque muchos falsos maestros están tratando de engañarles con la doctrina destructiva. Yo agregaría aquí, hermanos, que la verdad, la doctrina, la enseñanza bíblica nos protege. ¿Por qué? Porque muchos engañadores han salido. ¿Y sabe cuál es lo más terrible para la iglesia? Que esto uno lo aprende de la historia de la iglesia, es que generalmente cuando los enemigos de la iglesia vienen desde afuera o atacan desde afuera, lo que produce es que la iglesia se fortalece. Obviamente son probados los que están en Cristo, los que no están en Cristo. Es un poco lo que ha pasado con esta pandemia, ¿o no? Es decir, esta pandemia vino a probar la fidelidad de los creyentes cuando no tienen un templo al cual asistir. ¿Cierto? Creo que no estoy descubriendo nada con eso. Es decir, las persecuciones, por ejemplo, que vivieron los primeros creyentes bajo los emperadores romanos, primero el judaísmo, después los romanos, después bajo la edad medieval, el catolicismo romano, ¿qué es lo que viene a probar? Bueno, aquellos que perseveran en Cristo, es decir, nos hemos dado cuenta que no necesitamos un templo y un edificio para seguir perseverando en Cristo. No estoy diciendo que la iglesia no es necesaria, porque son dos cosas diferentes. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, los creyentes, ¿sí? Usted eso lo sabe. Y otra cosa, el templo. Al parecer, para muchos creyentes, no lo voy a poner entre comillas para no ofender a nadie, ¿ya? No lo voy a decir entrecomillado, pero para muchos creyentes parece que el cristianismo era el templo. Es decir, necesitaban de un templo para vivir. Eso no me atrevo ni a interpretarlo, ¿ya? No me atrevo ni a decir qué puede significar para muchos que se dicen creyentes el hecho de que no haya un templo. Pero para otros, esta pandemia ha venido a fortalecernos, ¿o no? A fortalecer nuestros lazos, nuestra dependencia unos a otros. Y la iglesia sí lo demostró, es decir, el judaísmo persiguió a la iglesia y ¿qué pasó con los primeros creyentes en Hechos? Se multiplicaron por miles. De hecho, en el segundo siglo, segundo siglo, estaba la frase en griego, en latín, no la recuerdo específicamente, pero que la dijo un padre de la iglesia, que la sangre era la semilla de la iglesia. Es decir, un emperador romano descubrió
que mientras más mataba cristianos, más se multiplicaban los cristianos. Entonces, ¿qué es lo que hizo este emperador romano? Dijo, no los voy a seguir matando, porque mientras más los mato a los cristianos en el circo, mientras más los persigo con los soldados romanos, la iglesia crece más. Porque la sangre, dijo este padre de la iglesia, es la semilla de la iglesia. ¿Qué es lo que hizo entonces este emperador romano? Empezó a quitarle los trabajos, empezó a quitarle sus casas, la familia, y ahí parece que le resultó más la persecución. ¿Cuál es el peligro para la iglesia? Justamente cuando nos extraviamos de la doctrina, porque el extraviarse de la doctrina comienza como un cáncer desde adentro de la iglesia. Y cuando el enemigo es interno, ¿qué es lo que hace? Divide a la iglesia. Y ese es el gran peligro, no el de afuera, porque de alguna manera estamos como seteados para resistir los embates de afuera. Lo que pasa con una nación, ¿cierto? Si nos invaden extranjeros, cualquier país, ¿qué es lo que hace el país? Generalmente se unifica y se ponen todos detrás del presidente, del líder, ¿verdad? De su ejército y todos defienden. Pero ¿qué pasa cuando es una guerra civil la que ataca un país? El país se desangra, ¿no? Entonces, ese es el problema de extraviarnos, como dice Juan, de la doctrina, el que no persevera, de estos hombres. Se recuerda, no sé quién, alguno de ustedes habló, se recuerda de este hombre ahí mismo, ¿no? Este pastor, Demas, ¿puede ser o no? No sé si uno de ustedes enseñó, hermano, esto. Ya no recuerdo, ¿ya? Y otros más que el apóstol Pablo también denunció, y que lo dice ahí en Hechos capítulo 20, cuando reúne a los ancianos, obispos, pastores, que son la misma persona, con diferentes nombres nomás en su oficio, dice, de dentro de nosotros, de dentro de ustedes van a salir lobos. Entonces, por eso el énfasis de Juan, ya de perseverar en la doctrina de Cristo. Ni siquiera está hablando de una denominación, ¿se fija? Ni siquiera está hablando de un credo, ni una confesión, sino está hablando de la doctrina de Cristo. Y esa es la que tenemos que perseverar y obviamente en el amor, ¿ya? Así que yo creo que las preguntas 4, ustedes mismos respondieron cómo podría la falsa doctrina, voy a compartir acá para que recuerden, cómo podría la falsa doctrina minar o socavar el amor mutuo de los cristianos. Bueno, ustedes dieron varias respuestas ahí, ¿ya? La falsa enseñanza puede minar o socavar el amor de los cristianos unos por otros, porque la verdad que tenemos en común es la base de nuestro amor, los unos por los otros y la razón para el mismo. Lea bien, si nos apartamos de la verdad o de la doctrina apostólica y de la doctrina de Cristo, nos apartamos de lo que nos une en amor. Es decir, hermano, lo que nos une en amor no es el amor per se. ¿Entiende la diferencia? Lo que nos une en amor es la verdad. El evangelio, si podemos darle un nombre específico, ya para no estar hablando de manera tan general, es la verdad del evangelio. Eso es lo que nos une en amor. Y miren, a mí siempre me impresiona esto, ¿ya? Aquí tenemos, no sé, en nuestra iglesia tenemos a la hermana Vidalia, que viene de Venezuela, ¿cierto? Imagínense las diferencias que tenemos en la cultura chilena con la cultura venezolana, ¿verdad? Es cosa de ver a nuestra hermana Vidalia siempre sonriente, siempre alegre, cariñosa, y nosotros medio frío, ¿verdad? Como que nos cuesta mostrar los dientes, por la cultura, ¿cierto? Los sociólogos han dicho que al ser el último país del mundo, con el océano por un lado, con la Antártica por el otro, la cordillera de los Andes por acá, el desierto en el norte, somos más fríos, más aislados, un poco más estoicos, ¿ya? Pero imagínense, tenemos a nuestra hermana Vidalia, al hermano Milton, a la hermana Cecilia, que son de Perú y están con nosotros hace años.
tenemos a otras hermanas que son de Colombia, a la hermana Heather, que es de Estados Unidos, nosotros chilenos. Y mire, hace poco estuvimos discutiendo esto de la Constitución, es decir, trato de unir usted a una nación, a un pueblo que tiene la misma cultura, la misma lengua, la misma idiosincrasia, y usted no los puede unir. Y usted sabe cómo estamos de divididos los chilenos, ¿no? Es decir, la política no nos une. La Constitución tampoco nos va a unir. O sea, esa utopía que tienen los chilenos, incluso cristianos medio ingenuos, ¿verdad? No, si una nueva Constitución o la vieja, la que sea, hermano, nos va a unir y nos va a dar un sentido de mentira. O sea, eso ya los adultos sobre 40 años ya lo sabemos, ¿verdad? Pero ¿qué cosa, qué verdad puede unir en amor a personas de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Estados Unidos, de Chile, de Argentina y lograr que nos amemos? Dígame qué verdad en el mundo, qué sistema político, qué sistema económico puede lograr que nos unamos personas de Macul, de Liray, de Huechuraba, de Conchalí, de Independencia, de Quilicura. Dígame qué verdad en el mundo, qué filosofía, que Smith, que Adam Smith, que Marx, qué verdad puede unir a las personas de la manera que une el Evangelio. ¿Se fija o no? Y dele vuelta a ese pensamiento que le estoy transmitiendo. Es decir, hay momentos en que nuestra iglesia, por ejemplo, yo no voy a hablar de otras iglesias, porque la única que yo conozco es la mía, que estoy ahí desde los 13 años, ¿ya? Hemos tenido reuniones de negocios, de membresía, ¿ya? Yo creo que la mayoría entiende qué son las reuniones de membresía. Tocando temas difíciles en algún momento, complejos, con diferentes opiniones. ¿Qué cosa puede unir a una iglesia más que el Evangelio? Y donde hemos salido unánimes en nuestras decisiones. En otras veces no hemos dividido porque ahí no está el Evangelio, obviamente, ¿ya? Se da cuenta, aquí, mire, en una sola iglesia tenemos gente que a lo mejor no terminó su enseñanza básica. Hermanos, hermanas que no terminaron enseñanza media. Algunos como yo, que apenas salió de cuarto medio, ¿ya? y pare de contar de estudio. Y tenemos hermanos que son profesionales, que tienen maestrías, no sé, que enseñan en la universidad, profesionales. Tenemos a personas que vienen de familias con padres, con abuelitos, súper unidos, ¿verdad? Familias maravillosas. Y tenemos otros hermanos y hermanas que nunca conocieron a su papá, por ejemplo, que vienen de matrimonios que fueron divorciados o separados. Dígame, ¿qué verdad puede unir todas esas culturas, todos esos trasfondos? Entonces, no es el amor, hermanos, lo que nos une, es la verdad del Evangelio. Y la verdad del Evangelio produce este amor, espero yo, incondicional en cada uno de nosotros, que incluso ni las familias pueden llegar a expresar con un familiar sanguíneo. Yo no voy a dar detalles, pero hace poco supe de una situación familiar de una persona donde la familia no fue incondicional con esta persona, la familia sanguínea. Y sin embargo, nuestra iglesia ha estado incondicionalmente apoyando a esta persona emocional y espiritualmente. No es que nosotros, hermanos, seamos los especiales, es que el Evangelio, la verdad, el fundamento que llegó a nosotros en Cristo es el que produce este amor. Y este amor nos debe proteger. ¿Se fija o no? No sé si transmití lo que tengo en mi mente. ¿Sí? Ya, perfecto. La hermana Vidalia me puso el dedito para arriba, así que ella me entendió bien. Ya, pero es maravilloso, hermanos, cómo el Evangelio puede unir en amor a personas tan diferentes que somos, extrovertidos, introvertidos, buenos para la talla, a otros que no les gustan las tallas, ¿verdad? Algunos muy chistosos y otros muy serios. El Evangelio aunque a veces se nos pasa la mano con los chistes, con las tallas, ¿verdad? Pero
Ahí vamos aprendiendo. Aquí alguien me cita Gálatas 3:28. Gracias, hermano Manuel, hermana Evelyn. Voy a leer Gálatas 3:28. Dice, ya no hay judío ni griego. Perfecto. Lo ve que hay hermanos más bíblicos que yo. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así que anota ahí en sus apuntes, en el punto número 4, la pregunta 4, Gálatas 3:28. Perfecto. En este paréntesis voy a saludar a Mari Viveros. Hola Mari, te extrañamos el lunes pasado ahí, ¿verdad? Qué bueno que está con nosotros hoy día Mari. Catalina también ahí la veo con nosotros. Jorge, puede ser Jorge Enríquez. Y espero que sea Jorge, ¿ya? Si no, para que se presente y le demos la bienvenida. Y Fabián Lema también está ahí después del ingreso al principio. Sigamos. Número 5. Pregunta número 5. Basado en la enseñanza de Juan en este pasaje, ¿cómo tú le responderías a alguien que dijera la siguiente frase? Esta no la respondimos la semana pasada, ¿cierto? ¿No? Ya, perfecto. Entonces, según lo que estamos viendo en Juan, ¿cómo tú le responderías a alguien que ingenuamente o de manera cándida te dijera, mira, Rodrigo, la verdad que lo único que le interesa a Dios no es que tengamos una doctrina correcta, sino que amemos a los demás? ¿Ya? ¿Alguien puede decirme eso? No, estás delirando, Rodrigo, estás poniendo color. Ya, lo único que le importa a Dios o lo que le interesa es que nos amemos y no una doctrina correcta. ¿Quién se atreve a responder esta pregunta? ¿Quién escribió algo ahí en sus apuntes? Levante su manito, por favor, para verlo. ¿Quién hizo un ejercicio? Hermano Raúl. Ya, ahí levantaron la mano. Carlos, me parece, ahí después viene. Hermano Raúl, cuéntenos. Bueno, comentábamos con mi señora esta pregunta, así que entre los dos, Si está mala, los dos sí, somos los dos somos responsables si está mala. Ya, pues. Y bueno, yo creo que, como dice aquí, que yo creo que a Dios no lo que importa es la palabra, porque la palabra, la doctrina correcta nos va a llevar al amor verdadero. Y mi señora usó un término bien bueno, causa y efecto. Causa y efecto. Ese término ocupó mi señora y yo lo encontré pero espectacular. Causa y efecto. La doctrina nos va a llevar a amar y a llevar la verdad en nuestras vidas. Eso, pastor. Muy bien, pues. Felicidades al matrimonio Nicovani. ¿Cuál es el apellido de su esposa, Marianela? Moya, Moya. Moya. Felicidades al matrimonio Nicovani Moya. Muy buena respuesta. Causa y efecto. Carlos Cerda, ahí veo tu mano levantada en el icono. Sí, sí. O sea, según lo que yo creo, ¿cierto? Según lo que entiendo, es que de la doctrina de Dios es amar a los demás. Entonces, creo que también es importante, es parte de la doctrina de Dios. Eso, muy cortito, pastor. Bien, Carlos, que es justamente lo que dice ahí el evangelista Juan, ¿cierto? O sea, el mandamiento es amarnos uno a otro y el amarnos uno a otro es la doctrina. Gracias, Carlos. Claudio, parece también, ¿o no? ¿Habías levantado tu mano o no? ¿O estaba apretando ahí la pantalla? Está viendo la cámara. A la próxima, pastor, a la próxima Ya, pregunta. perfecto, muy bien. Ya, una última intervención de esta pregunta. ¿Qué le responderían ustedes? Yo sé que ustedes han respondido, pero atrévanse nomás, atrévanse, si nadie los va a retar. Hermana Vidalia, tiene que activar su audio, hermana Vidalia.
por favor. Yo había contestado esa pregunta que el Señor ve el corazón, pues el corazón, que el Señor, ¿cómo le explico, pastor? Que a Dios lo que le interesa es el corazón del hombre, pues así yo entendí la pregunta, no sé si estoy errada, pastor. ¿No? Ya, a ver, usted dice que a Dios le importa el corazón del hombre, o de la mujer en Sí, este caso, ¿verdad? en general del ser humano, pues el Ya, Señor ve el corazón. sí, que es un poquito también lo que afirmó ayer el hermano Moisés. Ahora, si a Dios le importa el corazón del hombre, ¿qué es lo que debería haber entonces en el corazón del hombre? La verdad, pastor, un corazón limpio. Muy bien, pues, muy bien. Entonces, lo que debe haber en el corazón de un hombre, de un cristiano o una cristiana, es la verdad. Y la verdad nos debería llevar ¿a qué? A una santidad, Ya, a una santidad y también amar a nuestros hermanos, a ¿ya? nuestros hermanos. Sí. Así que a Dios no solamente le interesa el corazón en un sentido emocional, sino un corazón que tenga la verdad dentro, que es la verdad de Cristo, y por supuesto que ejerza el amor. Muy bien, hermana Ujú. Vidalia, me gustó eso del corazón. Gracias. Ya, sigamos entonces, porque la idea es avanzar hoy día y terminar con esta lección. Veamos qué es lo que propone aquí nuestro apunte, ya como respuesta. Recuerde, las respuestas que dan aquí los apuntes no son las únicas, ¿ya? Sino que es un modelo de respuesta que podría parecerse a la suya. Si no se parece la suya a esta, bueno, ahí usted tiene esta para aprender. Una respuesta apropiada sería algo parecido a esto, ¿ya? Mira, amigo mío, tú que me dices que a Dios no le importa la sana doctrina. Mira, es imposible separar la doctrina o la enseñanza y el amor de esa manera. Juan, el evangelista, nos enseña que Dios se preocupa profundamente de que abracemos, de que tengamos la doctrina correcta, en parte porque es la base, y como dijeron algunos de ustedes, ¿verdad? Como dijo Carlos también, la doctrina es la base y el fundamento de nuestro amor por los demás. Si queremos amar a otros, ya, eh, si queremos amar a otros, la manera de hacerlo es abrazar la sana doctrina, la cual conducirá al amor. Es un círculo virtuoso. Al fin y al cabo, dice nuestro apunte aquí, y que les voy a compartir después durante la semana, al fin y al cabo es la doctrina correcta la que no... Ya es la doctrina correcta la que nos enseña lo que Cristo hizo por nosotros. Y es cuando nos tomamos de todas estas cosas que los afectos de nuestros corazones pueden comenzar a arder de manera genuina y adecuada. Espero que entienda el vocabulario poético aquí de nuestra respuesta, ¿ya? Que no lo entienda literal. Ya, nuevamente, la doctrina correcta, estoy leyendo, es la que nos enseña, es decir, la enseñanza bíblica, es la que nos enseña quiénes somos en el Evangelio, quién es Dios y qué son las otras personas. Es la doctrina correcta la que nos enseña lo que Cristo hizo por nosotros. Y es cuando nos tomamos de estas verdades que los afectos, los sentimientos de nuestros corazones pueden comenzar a arder o a ejecutarse, a actuar de manera genuina y adecuada. ¿Ya? Espero que esto quede claro, hermanos y hermanas. ¿Ya? Como les dije la semana pasada, la verdad, la doctrina correcta es la que va a poner los límites de nuestro amor o de nuestros afectos, ¿ya? Yo quiero decir afecto porque la palabra amor puede significar cualquier cosa, ¿verdad? Entonces es la verdad bíblica la que protege nuestro amor,
protege nuestros afectos hacia los otros y es la que pone límites. ¿Cuáles son los límites del amor? El amor debe basarse en la verdad. Eso es lo que queremos transmitir, ¿ya? La sana doctrina sirve para el amor. Entonces, ¿cuál es el espíritu de la iglesia incorrecta de estos tiempos? Es que por amar, entre comillas, no está confrontando el pecado ni está llamando al arrepentimiento, ¿ya? Ahora, por ejemplo, hace poco vi unas noticias, un video, es decir, no era un rumor, sino que una iglesia metodista en Estados Unidos, una iglesia metodista de la rama protestante más antigua, o histórica, como se les llama, estaba el coro, estaba el pastor adelante con sus túnicas, porque hay iglesias metodistas que ocupan como estas cosas parecidas a los sacerdotes católicos, y de repente el pastor invita a una pareja de hombres y un hombre le pide matrimonio al otro hombre. Y los dos varones son miembros de la iglesia, el pastor se preocupó de ayudarlos para que esta petición de matrimonio de un hombre a otro hombre fuese adelante. Se levanta el coro a aplaudir, el pastor aplaudiendo, emocionado, muestran un paneo con la cámara a todos los miembros de la iglesia y todos aplaudiendo, emocionados por la declaración del amor entre un hombre por otro hombre, ni platónico, ni ficticio, sino para llegar al matrimonio. Ahora, si yo le preguntara a ese pastor, si yo le preguntara a cualquiera de los que estaban ahí en esa iglesia, ¿qué es lo que me dirían ellos? El amor, ¿cierto? El Señor Jesucristo amó y aceptó a los pecadores, y me llevarían a muchos textos del Evangelio, obviamente todos sacados fuera de contexto, como mencionaba ayer nuestro hermano Moisés, por la repetición de esa palabra. ¿Se fija o no? Entonces la iglesia se ampara en un amor que no es el que está informado ni limitado por la palabra de Dios. Una cosa es que obviamente el Señor amó a los pecadores, pero el Señor Jesucristo los llamó al arrepentimiento y cualquier tipo de pecadores. Entonces, ese es el problema que estamos teniendo hoy en día con esta confusión entre la verdad y el amor. Ahora les voy a poner otro video, el otro no se los quise poner, ¿ya? Déjenme ver si puedo compartir. A ver cómo sale el video, que ojalá que no se vea muy cortado. ¿Lo están viendo ahí en pantalla o no? Déjenme ver las reacciones de ustedes. ¿Sí? ¿Se ve? Ya, perfecto. ¿Qué relación tiene un ateo con la iglesia? La respuesta parece ser muy clara. Absolutamente nada. Déjenme subir un poquito el volumen, ya que me parece que tengo seteado el sistema un poquito bajo. Para que escuche aquí mi hermana Alicia también ahí sí. Ahí. Los ateos rechazan la iglesia porque, para empezar, no creen en el Dios que adora. Pero te sorprendería saber que en Canadá existe la primera pastora abiertamente atea que dirige una iglesia protestante. Es probable que al escuchar esto tu cabeza esté dando vueltas porque no lo puedes creer, pero esa es la impresionante verdad que ha captado la noticia de muchos medios internacionales. Se trata de la pastora Greta Busper de la Iglesia Unida en Canadá, considerada una de las denominaciones protestantes más grandes de ese país. Es en esta denominación que Busper comenzó su pastorado predicando el Evangelio, pero en el 2013 todo cambió cuando le confesó a su congregación que era atea. De inmediato, eso llevó a que los líderes de su denominación exigieran su despido. Pero ha pasado algo increíble. Greta Busper nunca fue sacada del pastorado. Por el contrario, a más de 7 años de haberse declarado atea, la Iglesia Unida la ha dejado como pastora y ella ha tomado la decisión de seguir pastoreando a sus miembros, pese a que ha confesado que ya no cree en Cristo. En declaraciones a la prensa, ella misma dijo lo siguiente: "Me sorprendió mucho. Estaba totalmente convencida. Terminaría fuera de la iglesia. Todos los indicios sugerían que eso era lo que iba a suceder.
Incluso, Greta, en su abierto rechazo a Dios, en el 2015 causó más controversia cuando emitió una carta pública denunciando que no tiene sentido creer en Dios. En 2016, la Conferencia de Toronto, a la que pertenece su iglesia, realizó una revisión que encontró que Vosper no era adecuada porque ya no creía en las doctrinas cristianas de la denominación. Pero Greta decidió defenderse hasta con acciones legales. Finalmente, en un acuerdo confidencial, la conferencia decidió dejarla en su cargo hasta el día de hoy, convirtiéndose oficialmente en la primera pastora atea en Canadá que pertenece a una organización cristiana. Pero ¿cómo es ser una pastora atea como Greta? ¿De qué predica los domingos si ya no cree en Dios ni cree que Jesús sea el Salvador? Esto fue un proceso para Greta. En 1997, siendo pastora, ella ya tenía creencias extrañas sobre Dios y en ese momento predicó un mensaje titulado Deconstruyendo a Dios, donde ponía al descubierto parte de sus dudas sobre Dios. Luego de ese mensaje, muchos miembros de su iglesia la abrazaron y la felicitaron. En ese momento se dio cuenta de que muchas personas en su iglesia también estaban experimentando dudas sobre Dios y que algunos ya no creían en la Biblia ni en Jesucristo como Hijo de Dios. Así que Greta, en lugar de renunciar y dejar la iglesia, en lugar de permitir que un pastor verdadero alimentara a los miembros con la palabra de Dios, decidió continuar siendo pastora, pero sin enseñar la Biblia. Desde entonces, la señora Vosper ha eliminado lentamente el lenguaje bíblico tradicional de las reuniones de los domingos. En su lugar, puso palabras y rituales que reflejaban las creencias acordadas de su congregación: amor, justicia, compasión, integridad y perdón. Incluso, en lugar del Padre Nuestro, la congregación recita las palabras de compromiso que escribió la señora Vosper con su tercer esposo, el director musical de la iglesia, Scott Kearns. Se ponen de pie para cantar himnos humanistas dedicados a la paz y el amor que también escribieron los dos. El caso de Greta Vosper es realmente impresionante y pone en evidencia cómo en Canadá el cristianismo ha ido retrocediendo. Tanto así que para el 2019 había unos 9,000 templos cristianos que ya estaban cerrados para la adoración y estaban en riesgo de perderse. No cabe dudas que Canadá hoy día necesita misioneros que puedan sembrar el evangelio. Es una oración que podemos hacer. Si este video te ha gustado, te pedimos nos dejes un like y te invitamos. Bien, no quiero opinar mucho del video, ¿ya? Yo creo que el video se explica solo por sí mismo. O sea, el hecho de llegar a una iglesia que por naturaleza es una institución humana, aunque sea que reconoce a Dios, que su pastor, su pastora son ateos, ya vemos para dónde nos lleva el no guardar la sana doctrina ni la sana enseñanza, ¿ya? Aquí no estamos hablando ni de pastores de la prosperidad, ni del evangelio falso, sino simplemente alguien ateo pastoreando una iglesia, ¿verdad? Es una contradicción tremenda. Bueno, esos son los extremos que nos lleva precisamente esta confusión entre lo que es el amor bíblico, distanciándolo o divorciándolo o sea, el amor divorciándolo de la verdad bíblica, ¿ya? Ahora, ¿ustedes creen que esto empezó de un golpe, por lo menos en esa iglesia? No, esto empieza es paso a paso. Puede tomar años, décadas, el que una iglesia o una denominación comienza a extraviarse, como dice Juan, el que se extravía de la doctrina de Cristo, ¿ya? No es de un domingo a otro, es de décadas o de años, ¿ya? Déjenme seguir compartiendo aquí nuestra visual. Número 5. Sí, no, aquí viene ya profundizando. Otro pasaje, ya vamos a dejar Juan, la segunda carta de Juan. Dice otro pasaje que enlaza firmemente el amor y la sana doctrina es la exhortación inicial. Ahí sí.
Otro pasaje que enlaza firmemente el amor y la doctrina, la sana doctrina, en la exhortación inicial de Pablo a Timoteo en su primera carta a Timoteo capítulo 1, verso 3-5. Ya lo voy a leer yo. Dice así: como te rogué, Pablo le ruega, o le rogó a Timoteo en algún momento, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. ¿Ya? No era que Timoteo tenía que pedirles por favor, muchachos, no enseñen diferente doctrina, no, que manden, que él con la autoridad apostólica de Pablo debía mandarles que no enseñen diferente doctrina. Ni presten atención a fábulas, genealogía interminable, eso ya lo vimos en nuestras primeras clases. ¿Qué es lo que hacen estas diferentes doctrinas? La verdadera acarrean disputas, más que edificación, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito, el fin, la meta, el objetivo de este mandamiento, el que no enseñen diferente doctrina, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Con qué propósito le dice Pablo a Timoteo que se quede en Éfeso? Dice el versículo 3, ¿ya? Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, ¿para qué? Para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. Pablo le dice a Timoteo que permanezca en Éfeso para que mandase a ciertas personas que no enseñaran ninguna doctrina diferente. Ya entonces para Pablo, como para Juan apóstol, instruye a esta familia a que no se extravíen de la doctrina bíblica. ¿Qué es lo que hace ahora Pablo a Timoteo y después a Tito? El mismo mandato, ojo con la doctrina diferente. Número 7. ¿A qué consecuencias prácticas conduce esta diferente doctrina? Y respondo inmediatamente, ¿ya? Esta doctrina diferente promueve la especulación más que una vida ordenada correctamente. ¿Qué consecuencias prácticas en la vida de una iglesia, de un creyente, conduce esta doctrina diferente que nos lleva a la especulación? Estas son las genealogías interminables, las fábulas. ¿Qué es lo que es especular, hermanos? Porque puede que no todos conozcan este concepto. Especular es discutir, es hablar con ideas o conceptos que se suponen que no están explícitos en el texto, ¿ya? Es como un poco lo que sucede en los seminarios, en las facultades, ¿verdad? Cuando especialmente hay mucha juventud lo que está estudiando, ¿qué es lo que lleva a esto? Lleva a la arrogancia, a la discusión, al creerse superiores y empiezan a especular, es decir, empiezan a hablar de aquello que no está revelado en la Escritura, de aquello que Dios ocultó a propósito, ¿ya? Aquello que Él dejó en el misterio. Y en vez de hablar, de discutir, de conversar sobre aquello que es manifiesto, ¿qué es lo que hace una doctrina diferente? Promueve la especulación. Más allá de promover una vida ordenada correctamente, ¿ya? Ahora entonces vamos a ir hacia el amor correcto. Es decir, la doctrina de Cristo, la doctrina apostólica, y cuando yo digo la doctrina apostólica es la que enseñaron los apóstoles, Pedro, Juan, etcétera, ¿ya? La doctrina correcta, ¿qué es lo que promueve en la iglesia? El amor práctico. ¿Qué es lo que hace la doctrina diferente? La especulación. Número 8. ¿Cuál es el objetivo de la instrucción de Pablo a Timoteo? El objetivo de la instrucción de Pablo es el amor, en el verso 5, ¿ya? Devolvámonos al verso 5. ¿Qué es lo que dice? Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de Pablo? Yo estoy respondiendo porque quiero terminar hoy día, ¿ya? Y dejar las últimas preguntas para que ustedes me ayuden. Es decir, que los creyentes, siendo edificados en esta sana doctrina, vivan vidas de amor a Dios y de amor a los demás, ¿ya? El objetivo
de la instrucción de Pablo no enseñen doctrinas diferentes que promuevan la especulación, discusiones que no tienen ni un sentido. Lo único que hacen estas discusiones es perder el tiempo es oro, el tiempo es valioso, ¿ya? A mí a veces me pasaba cuando estaba en mis clases, en el instituto, cuando era más joven, a veces estaban estos típicos compañeros, alumnos que hacían preguntas para pillar al profesor, para poner al profesor en contra del pastor de su iglesia, que es típico eso, ¿verdad? Esa artimaña. Y aunque usted no lo crea, yo siempre he sido tímido, entonces yo no hablaba mucho en las clases, pero adentro yo decía, lo único que quería era que se callaran y que el profesor enseñara, en vez de estar discutiendo, ¿verdad? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? No, el tiempo es valioso y lo que queremos no es discutir, queremos vivir vidas de amor a Dios y de amor a los demás, que es el objetivo de la sana doctrina. 9. Según Pablo, ¿cómo crecemos en amor? ¿Cómo crecemos en amor? Es la pregunta. ¿Es simplemente una emoción que suscitamos o que provocamos en nosotros mismos? Según Pablo, el amor es algo que está informado por la verdad. Es la verdad la que informa nuestro amor y fluye de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. ¿Ya? El amor es informado por la verdad. ¿Ya? Es lo que discutíamos y la ilustración que yo le ponía. ¿Cómo podemos discernir cuál es el amor correcto, verdadero? La verdad, hermano, hay un absoluto y eso es lo que nos va a regir. ¿Por qué? Porque si empezamos, no sé, si el hermano Raúl empieza a definir lo que es el amor, o el hermano Oriel, o la hermana Margarita, o la hermana Patricia, cada uno va a tener una idea diferente, ¿no? Y probablemente con las mejores intenciones. Entonces, como es relativo nuestros sentimientos, nuestras culturas, nuestras idiosincrasias, algunos van a ser más conservadores, otros más liberales, necesitamos una roca, necesitamos una verdad absoluta que nos informe qué es lo correcto. Ahora puede ser un millón de otras cosas. Lo que pasa es que ahora estamos hablando del amor porque es lo que está hablando la clase. Pero mire, es lo mismo que sucede cuando hablábamos de esta pareja de hombres o que yo les puse la ilustración. ¿Y cuál es el argumento que escuchamos en las franjas presidenciales? Se recuerda hace 4 años de estos dos hombres, ¿verdad? Del amor o de dos mujeres. Hoy día estamos viendo a un padre que se quiere casar con un hijo. Es decir, un padre se quiere casar con su hijo sanguíneo. O sea, ¿puede entender eso? O sea, ya estamos al final de la inmoralidad y las aberraciones. Ahora, ¿qué es lo que él dice? Le dice a los jueces, yo amo a mi hijo eróticamente, porque ahí está el tema, ¿ya? O sea, yo puedo amar a mi hijo, a mis hijas, con el amor filial, paternal. No, lo que él quiere es casarse con el hijo. Entonces, un amor erótico, ¿ya? Una obsesión. Y él dice, mi hijo es mayor de edad. Es un adulto, no es un niño. ¿Por qué? Si dos personas adultas tenemos ya nuestro criterio formado, ¿por qué no podemos elegir a quién amar? Y ahí el 70% de los cristianos quedan sin respuesta. Ah, ¿verdad? Pues si son adultos, yo no me puedo meter, como dicen los políticos, en la cama o en la pieza de la otra gente, ¿verdad? Que hagan lo que quieran. ¿Se fija o no? Entonces, ¿quién define lo que es el amor? Desde la perspectiva no mía, sino de la perspectiva de Dios. ¿Por qué Dios? Porque Dios es el creador. O sea, Él nos creó, Él puso los límites, Él puso las leyes, Él puso la naturaleza, etc. ¿Qué es lo que le desafiaron a Cristo? ¿Se recuerdan el desafío a Cristo en Mateo capítulo 19? Si mal no recuerdo, venían los fariseos y ante la disyuntiva del divorcio, ¿ya? De la carta de repudio, la carta de divorcio, como se dice en otras versiones, ¿es lícito dar carta de divorcio por cualquier motivo? O sea, si había un hombre que ya no amaba a su mujer y ama a otra mujer, ¿es lícito? Esa es la pregunta, que es muy lícita para nuestros días, ¿verdad?
¿Qué pasa, matrimonio, si el amor se acaba? Y ahí el 80% de los cristianos tampoco sabe qué responder. ¿Ya? Bueno, ¿qué pasa si el amor se acabó? Ya no la amo. Ya amo a otra mujer, la amo con todo mi corazón. Eh, bueno, ¿quién define entonces el límite del amor? Lo moral, lo inmoral, lo ético, lo no ético. Bueno, ¿qué es lo que hizo Cristo? ¿Cristo a dónde los llevó? ¿A la ley del Creador o no? Cristo los lleva a Génesis. ¿No, no recuerdan lo que dijo Dios al principio? Hombre y mujer. Si Dios hubiese querido la poligamia, entonces hubiese hecho un hombre y 3 mujeres. O al revés, pues hubiese hecho Eva y 2 maridos y 2 Adanes. ¿Ya? No, un hombre, una mujer, Dios los une y están ahí para toda la vida. Hasta que obviamente Dios diga lo contrario, por medio de la muerte, ahí como lo dice Cristo. Entonces Cristo nos informa los límites del amor. Y Él, ¿a dónde nos lleva? A la verdad bíblica, a la verdad eterna e inconmovible que es la doctrina. Y después Cristo obviamente le pone más peso, más fundamento, más límites, en este caso al amor matrimonial, ¿ya? Déjeme ver aquí, ya. Déjeme ver si me salto algo para alcanzar a terminar. Ya, la pregunta número 10, vamos a seguir con la 10. Dice aquí, basado en la enseñanza de Pablo en este pasaje, Timoteo capítulo 1, ¿cómo interactuarías o cómo conversarías con alguien a quien aparentemente le encanta estudiar teología? ¿Ya? Lo que no es malo, ya dijimos en nuestras primeras clases, eso no es malo, al contrario, es aconsejable. Una persona de doctrina, pero, aquí viene el pero, que le gusta estudiar, que profundiza, como lo estamos haciendo nosotros, pero cuya vida no está caracterizada por un amor consistente y sacrificado por los demás. Ya, aquí quiero esperar la participación de algunos de ustedes. Si no encontramos, ¿cierto? Vuelvo a repetir, con alguien que le encanta estudiar teología, pero su vida no está caracterizada por un amor consistente y sacrificado por los demás, ¿qué le aconsejarías tú? En amor, obviamente. ¿Quién quiere participar? Pastor, Hermano Manuel. mi esposa quiere participar. Hermana Evelyn. La tímida idea. Yo puse, en realidad, bueno, y por lo que usted ha enseñado igual y todo lo que opinan los hermanos y lo que dice el material, es que uno siempre tiene que tratar de llevarlos a la verdad, a la escritura. Entonces, yo intentaría, con harta humildad, y si no la tengo, se la pediría al Señor, con humildad y amor, de poder enseñarle a esa persona principalmente lo que el Señor Jesucristo dice en su Evangelio. Respecto, por ejemplo, recuerdo al gran samaritano, el buen samaritano, las cartas de Santiago, creo, donde el que no solamente oidores de la palabra, sino también hacedores. Creo que intentaría llevarlo a la enseñanza bíblica. Quizá uno siempre tiende a imponer su idea o su pensamiento, que también es un error, porque si yo estoy equivocado y no está basado en la Biblia, también me equivoco. Entonces, intentaría llevarlo a la verdad que está en la Escritura, y principalmente respecto al amor, que más que las mismas enseñanzas de Cristo en su Evangelio. Intentaría hacer eso, llevarlo a la verdad.
Muy bien, hermano Manuel, muchas gracias. Muy buen texto ahí para recordar el de Santiago, que lo enseñó un tiempo atrás también nuestro hermano Hugo. ¿Alguien más intentaría responder esta distorsión? Que ahora es el otro caso. Primero, personas que en aras del amor dejan la verdad bíblica y ahora personas que tienen esta teología pero no se interesan en el amor práctico a otros. Como hermano Oriel, ahí vi su mano. Sí, bueno, la verdad que la Biblia o Cristo muestra en muchas partes acerca del amor y el sacrificio que hace Él por nosotros. Por lo tanto, si yo quiero enseñar una doctrina sana a otra persona, pero imponiéndome casi, y si esa persona es estudiosa, ¿cierto? Y yo quiero contrarrestar esto, me va a costar un poco, pero mostrarle cómo Cristo se sacrificó por nosotros, humildemente, como decía el hermano ahí, de forma humilde, mostrarle con nuestro testimonio, no sé, que está errado y con amor, no imponiéndole, ¿cierto? Y explicarle que él, bueno, si él murió, ¿cierto?, por nosotros o hizo sacrificio, de alguna manera, no sé cómo hacerle que él está equivocado quizás, porque está llevando casi como por ley la escritura, la enseñanza que está estudiando. Si fuera una persona, digamos, erudita que sabe mucho acerca de la Biblia, pero no tiene amor hacia el prójimo, ¿cierto? No, como dice por ahí, hay un versículo que es como algo que resuena o que no tiene, no sirve, algo así, ¿cierto? Más o menos lo que creo yo, pastor. Muy bien, pues muy bien, hermano Oriel. Ahí el texto es 1 Corintios 13, ¿ya? El que usted está mencionado como metal que resuena, címbalo que retiñe. Muchas gracias, hermano Oriel, muy buena respuesta. ¿Y alguien más eh, que quiera responder a esta disyuntiva entre alguien que le gusta la teología pero no está practicando el amor práctico? Yo, Miguel Ángel, pastor. Ya, Miguel, adelante. Y mire, yo creo que por las características que da usted esta persona, me da la impresión que es una persona que es muy intelectual, muy catedrática, que conoce muy bien lo que él está haciendo. Creo que sería como, de mi parte, como muy difícil poder rebatirle el tema, ¿cierto? Como conllevarlo a no decirle, así como de frentón, que él está equivocado en cierta medida, porque una cosa no puede consistir con la otra. O sea, en este caso él está haciendo solamente la doctrina y no está aplicando lo que es segundo, digamos, o lo que es ambos, digamos, entre doctrina y amor, que es uno solo. Entonces, muchas veces nosotros a veces a lo mejor nos dejamos arrastrar por las emociones, por el momento, es como la política, ¿no? Un poco. Creo que es muy difícil desde mi punto de vista hacer entender tal vez a una persona desde ese medio, como veíamos un poco en el tema de esta pastora en Canadá, que ella está enseñando una doctrina que no es la de ella y está acarreando otro. Entonces sacarla de ese más razonamiento o de esa doctrina que está investigando que no es la legítima, es muy difícil. Ahora, tal vez yo le diría así ligeramente que él está equivocado, lo invitaría, ¿cierto?, a estudiar un poco mejor, a profundizar mejor, a guiarse mejor por el tema de la Biblia, ¿cierto?, como decía el hermano Manuel, como decía la otra persona, que es rescatar lo que es esencialmente la sana doctrina y no dejarse llevarse por querer ser un poco más intelectualmente o querer ser catedrático y ser un capo en esta doctrina. Así que eso es más o menos lo que yo entiendo de eso. Bien, gracias, hermano Miguel, ahí también por su aporte, por su respuesta. Y bueno, siempre confrontar a alguien o enseñar, amonestar a alguien, siempre es algo difícil. Y lo primero es la humildad, ¿cierto? Y obviamente en segundo lugar poder llevarlos, como ustedes mismos dijeron aquí, a las escrituras. ¿Ya? Una interacción apropiada con alguien así, dice aquí en nuestros apuntes,
implicaría recordarles que el objetivo de la sana doctrina es el amor, un poco lo que dijo hermano Raúl al principio, causa-efecto, ¿ya? La doctrina correcta, sana, va a tener como efecto el amor correcto. De tal manera que si no están viviendo una vida de amor, están perdiendo el objetivo de la sana doctrina, que afirman amar, ¿ya? Es decir, una persona que se supone está estudiando, que está en este camino de la teología de perseverar en el conocimiento de Dios, si es correcto, si es sana, la enseñanza le va a llevar al amor práctico. En cambio, si no es saludable, le va a llevar a un ensimismamiento en su enseñanza, a una arrogancia, al orgullo y finalmente a errar y extraviar el camino. Está claro que tanto las personas amorosas, ¿ya? Es decir, las que quieren expresar amor, como las personas doctrinales, que era un poco esta caricatura que teníamos al principio, los dos extremos, se equivocan si piensan que uno puede tener una cosa y simplemente ignorar la otra. Lo que vemos en ambos pasajes es que la sana doctrina es el fundamento del amor. La sana doctrina es lo que alimenta y capacita el amor. La sana doctrina es lo que alimenta y le da poder al amor, ya sea amor por los demás o también amor por Dios. Ninguno de nosotros debería tener sana doctrina sin amor. Eso es antibíblico. Eso lo estoy agregando yo los apuntes, ¿ya? Ninguno de nosotros, especialmente los que estamos estudiando acá, los que estamos estudiando, deberíamos tener esta sana doctrina con amor, especialmente los que estudiamos y perseveramos en el conocimiento de Dios. Y ninguno de nosotros puede tener verdaderamente amor sin sana doctrina. Y esto sería también una amonestación a aquellos que incluso en nuestra iglesia, en nuestra congregación, tal vez alguno que no está aquí, después va a escuchar esta clase en YouTube, en Facebook, ¿verdad? En la micro, en el auto. Hermano o hermana, si tú también estás despreciando estos cursos, si tú eres de aquellos que desprecia, que menosprecia, es decir, le da menos precio, menos valor a estas clases, porque para ti los que estamos acá somos intelectuales, ¿no? Estás profundamente equivocado de la misma manera como aquel que tiene doctrina y no tiene amor. Es decir, ninguno de nosotros puede tener verdaderamente amor sin una sana doctrina, sin una teología bíblica. Ambos extremos son una inconsecuencia, ¿ya? Y hermanos, quiero terminar con Efesios capítulo 11 al 16, ya para darle todavía más fundamento bíblico a que la sana doctrina sirve para el amor. Vayamos por favor a Efesios. Efesios yo voy a compartir aquí en la pantalla. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Primero voy a ir a Hechos 2, que aquí lo tengo más cerca, ¿ya? No importa el orden. Hechos capítulo 2. Yo titularía esto, a propósito de nuestra clase, yo lo titularía de la doctrina al amor. Así que si alguien alguna vez quiere enseñarlo con ese título, tiene permiso, ¿ya? De la doctrina al amor, o de la sana doctrina al amor. Miren lo que dice aquí en Hechos capítulo 2. Usted sabe que en Hechos capítulo 2 Pedro está predicando por primera vez el Evangelio, después que Cristo ya resucitó y ascendió a los cielos, y él obviamente está predicando un evangelio sumamente fuerte, ¿ya? Poderoso, los lleva al arrepentimiento. Mire lo que dice Hechos 2, versículo 38. Pedro les dijo a los judíos que estaban ahí en el templo en el día de Pentecostés: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿Y qué hacía Pedro? Con muchas otras palabras, testificaba, les exhortaba, ¿y qué les decía? Sed salvos de esta perversa generación. Así que, lea bien, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Y en qué perseveraban? Es decir, los que creyeron, sinónimo de recibir la palabra, los que se bautizaron, es decir, se hicieron miembros de la iglesia. No existe alguien en el Nuevo Testamento que participe de la iglesia sin ser bautizado y sin ser miembro de esa iglesia. ¿En qué perseveraban esos primeros creyentes, según el verso 42? ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza. No es que los apóstoles tenían una doctrina sistemática, ¿verdad? Ya capítulo 1, teología propia, capítulo 2, bibliología. Era la enseñanza. ¿Y qué es lo que hacían estos primeros creyentes? Perseveraban, es decir, estaban constantemente escuchando, perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. ¿De qué nos habla comunión? De amor, pues. Lo que les decíamos al principio, ¿no? De amor, de la unión en común o de la común unión. ¿Cómo sabemos que era una comunión amorosa, informal? Porque partían el pan, oraban, después dice, y sobrevino temor a toda persona. Muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles y todos los que habían creído estaban juntos. ¿Pero dónde comenzaron? En el Evangelio, recibiendo la palabra, perseverando en la doctrina. ¿Se fijan que eso es lo primero, el fundamento, el bautismo? Y después de ese fundamento, ellos tienen comunión, comen juntos, estaban juntos, tenían en común todas las cosas, versículo 44. Después, versículo 45, ¿qué es lo que dice? No puedo seleccionarlo. Ya, por algún motivo ahí no puedo seleccionar, pero dice, y vendían sus propiedades, vendían sus bienes, ¿y qué es lo que hacían? Lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Después 46, perseveraban en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, teniendo favor con todo el pueblo, etcétera, etcétera. ¿Se fija o no? La sana doctrina sirve para el amor. Aquí no habían cabezones en la iglesia de Jerusalén. Eran cabezones teológicos, por supuesto, imagínense, perseveran en la doctrina todos los días. Pero de la doctrina al amor, esto los llevó a que incluso habían creyentes que vendían sus cosas para repartir a los que en ese momento tenían necesidad. ¿Se fija o no? Y voy a leer ahí. Usted anote por favor también Efesios para que lo lea después con calma. Efesios 4 del 11 al 16. ¿Ya? Efesios 4 del 11 al 16. Anótelo en sus apuntes ahí por favor para que lo lea con más calma. Efesios 4 del 11 al 16 también habla ahí de la verdad en amor y cómo la verdad instruye al amor y el amor es lo que nos perfecciona. Después también primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 22 y 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 22 y 23. Así que aquí está una clara amonestación de la sana doctrina al amor. Y quiero terminar con una amonestación, con una advertencia, porque así como la doctrina nos lleva al amor, también el legalismo nos lleva a la indolencia, cuando la fría ortodoxia congela el corazón. ¿Ya? Es decir, la doctrina nos lleva al amor, la sana doctrina, pero cuando hay solamente legalismo, el legalismo nos lleva a la indolencia. ¿Entiende usted lo que es la palabra indolencia? Es decir, que usted no siente dolor por la necesidad de otros. Por eso se llama indolencia. ¿Ya? Es decir, si yo veo a alguien que sufre y se me mueve el corazón, estoy compartiendo el dolor. Si yo veo a alguien que está con hambre
y paso de largo, eso es indolencia. Y eso es cuando la fría ortodoxia congela el corazón del cristiano. Y ese es el extremo que también tenemos que evitar. ¿Y cuál es un ejemplo? Lo dijo el hermano Manuel, la parábola del buen samaritano. Vayamos allá, por favor, para no dejar este texto. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, 25 al 37. Y voy a compartir aquí también al frente, no voy a poner mucho énfasis para no demorar, para no ocupar mucho tiempo. Pero mire, todos conocen la parábola del buen samaritano, ¿ya? Primero, ¿quién le pregunta, quién se levanta para probar al maestro, a Cristo? ¿Qué dice el verso 25? Un intérprete de la ley. ¿Quién eran los intérpretes de la ley? Eran los doctores de la ley, es decir, ortodoxia pura, ¿o no? Tenían la Biblia, el Antiguo Testamento, la Torá, ellos se la sabían de memoria. O sea, ¿qué más ortodoxo que eso? ¿Ya? Un intérprete de la ley, un doctor de la ley, se les llama también en otros lugares. Y él prueba al maestro. A Cristo le hace una pregunta, ¿ya? ¿Qué cosa heredaré, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ya no vamos a profundizar mucho en eso, pero él le ilustra esto: amarás al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Él, como obviamente no le interesaba la vida eterna, ¿ya? Ni amaba a Dios con todo su corazón ni a su prójimo, entonces él se justifica y le dice a Jesús, bueno, ¿quién es mi prójimo? Recuerda que la palabra prójimo viene del latín, que significa próximo, mi vecino o mi vecina. Es decir, ¿quién es mi prójimo? El prójimo es la persona que está al lado mío. Por ejemplo, aquí estoy viendo al hermano Augusto Garrido. ¿Quién sería el prójimo? Su esposa está al lado, ¿verdad? Es la persona más cercana, la más próxima que tiene. Ya estoy viendo al hermano Manuel, hermana Evelyn y me parece que ahí, ¿ya? Son los que veo en primera instancia aquí que tienen un prójimo. A veces, ¿qué es lo que hacemos los creyentes, especialmente los hombres? Todos son nuestro prójimo, menos la esposa y menos los hijos. Ya ayudamos a todo el mundo, pero olvidamos que la persona más próxima a nosotros es la esposa y son los hijos, o el papá que vive con usted, o su mamita, o su hermano, la abuelita, el abuelito. Así que ojo con eso, pero lo voy a dejar hasta ahí nomás. Mire, y él pone una ilustración, pone una parábola para ilustrar. ¿Quiénes son los dos hombres que pasan de largo de este hombre que lo asaltaron? Fue un portonazo, es decir, los portonazos han existido siempre, ¿ya? O sea, eso no es un problema en Chile. Aquí este hombre, ¿verdad? Dice, iba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, lo despojaron, hiriéndole, lo dejaron medio muerto, ¿ya? O sea, un Chile en el primer siglo. ¿Quién pasó por el lado de él? Primero, un sacerdote. ¿Quién eran los sacerdotes? Los que tenían que practicar la religión, ¿o no? Los pastores. Si lo queremos ver dentro, ya, los pastores. No somos sacerdotes, pero para que usted entienda, ¿ya? Es decir, un hombre que debía interceder entre Dios y los hombres, ¿ya? Entre Dios y el pueblo. Eso era un sacerdote, ¿ya? ¿Quién está ahí? ¿Ya? Después, ¿quién pasó nuevamente? Un levita. ¿Se fija o no? ¿Quién eran los levitas? Los diáconos. Eran los que servían en el templo, los que abrían las puertas, los que limpiaban. Quedamos mal parados los ortodoxos, ¿verdad? ¿Quiénes son los indolentes en esta historia? El intérprete de la ley, el sacerdote, el levita. Es decir, hombres que tenían sus mentes llenas de escritura, pero sin embargo eran indolentes con el dolor y la necesidad ajena. ¿Y quién es el que actúa en consecuencia, con misericordia? ¿Quién?
un samaritano. Y los samaritanos eran los religiosos, los sacerdotes, los levitas. No, eran gentiles, ¿verdad? Una mezcla rara entre gentil, entre israelita. ¿Entiende lo que Cristo quiere decir, cierto usted? Yo creo que entiende la parábola. Vuelvo a repetir, la doctrina correcta nos va a llevar al amor. Sin embargo, el legalismo propio de los levitas, de los sacerdotes de los tiempos de Cristo, obviamente estoy hablando, hubieron buenos sacerdotes antes, en el antiguo pacto hubieron buenos levitas, hubieron buenos intérpretes de la ley, Esdras, ¿verdad? Él era un intérprete de la ley y fue un tremendo hombre, ¿ya? Así que no quiero generalizar, pero ojo hermanos, varones y mujeres cristianos, cuando la fría ortodoxia congela el corazón. Y eso tenemos que evitarlo. Ninguno de nosotros está ajeno a que la ortodoxia, la teología mal enseñada, mal aplicada, congele nuestros corazones. Así que tenemos que buscar un equilibrio, hermanos, como en todas las cosas de la fe, este equilibrio, ¿verdad? Pasar de la fría ortodoxia al libertinaje. ¿Y cómo logramos con la ayuda del Señor?